la Asociación Julio César presenta La Ruta de la Batalla de Munda. Un viaje siguiendo los pasos que Julio César dio desde el puente romano de Córdoba hasta los llanos de Banda, donde se enfrentó y venció a Neo Pompeyo, el hijo mayor de Pompeyo el Grande, y nació el Imperio de Roma. El viaje piloto por la ruta de la batalla de Munda, organizado por la Asociación Julio César, en colaboración con el Diario Córdoba y el patrocinio de la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Espejo, Castro del Río, Baena, Montilla, Nueva Cartella, Montemayor y Córdoba, se inició el viernes día 3 de junio del año 2016. La cita con los invitados del viaje, personalidades del mundo de la política y del periodismo, cordobeses de las letras, de la universidad, de la empresa hotelera y especialmente de las agencias de turismo, se fijó para las 8:30, justo al pie de la Torre de la Calahorra y teniendo a la espalda el Molino de San Antonio y el Guadalquivir. Don Rafael Rodríguez Aparicio, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación, fue el encargado de controlar la llegada de los invitados y cuando estuvieron todos reunidos se subieron en el autocar de la empresa Pérez Cubero, contratado especialmente para hacer el camino marcado que comenzaba justo en ese lugar por razones históricas. Pues fue justo a la salida del puente romano donde el 17 de marzo del año 45 a.C. acamparon los ejércitos de los dos combatientes que iban a enfrentarse en los llanos de Banda, no lejos de Munda, hoy Montilla, los más de 40.000 soldados que comandaba Julio César y sus generales, y los más de 70.000 que comandaban Neo Pompeyo, el hijo de Neo Pompeyo el Magnus, y sus generales. Ahí se produjeron los primeros contactos militares entre ambas fuerzas, y desde ahí, tras aquellos primeros combates, Julio César se dirigió hacia Ategua, en poder de los pompeyanos y cercada por los cesarianos. Tras él iría Neo Pompeyo en su persecución. Y aquí comienza la ruta de la batalla de Munda que vamos a seguir hasta llegar a los llanos de Banda, pasando por los pueblos citados. Y a las 8:40 en punto puso en marcha el autocar Paco Caballero, el mejor conductor turístico de Córdoba y hombre veterano ya acostumbrado a entenderse con todas las lenguas del mundo. Ya subidos en el autocar, los dos guías turísticos, Pilar Redondo y Francisco Muñoz, irían ilustrando a los pasajeros paso a paso y siguiendo por la carretera Córdoba-Granada. Bien, pues buenos días y bienvenidos a bordo de esta nave, a la que hemos bautizado como la Santa María de Colón, que descubrió el Nuevo Mundo. También nosotros vamos a descubrir un nuevo mundo hoy, el de la ruta de la batalla de Munda. Pero para que no se aburran en la carretera, sobre su asiento se ha colocado un ejemplar del folleto que la Diputación y la Asociación Julio César publicaron sobre la batalla el año 2010. En él podrán seguir todos los avatares de aquel combate, que dejó sobre el terreno 50.000 hombres y más de 5.000 caballos. Y los que no quieran leer podrán ver en la pantalla el documental que realizó Canal Sur con guión y dirección de Julio Merino y que se emite cada año para recordar aquella fecha histórica, el 17 de marzo del año 45 a.C. Gracias. Pero antes, no tenemos más remedio que recordar a la vieja ciudad de Ategua, que durante siglos dominó estos territorios próximos a Córdoba. Ategua fue en los tiempos de la República Romana uno de los núcleos fortificados más importantes de la campiña, ya que estaba rodeada de dobles murallas y espesas torres. Por eso, y por su situación estratégica y porque era el gran granero de los ejércitos de Pompeyo, César decidió tomarla, puesto que estaba en manos de los pompeyanos. Fue un cerco brutal y sangriento, porque los cercados acabaron con todos los partidarios de la causa de César, incluyendo mujeres, niños y ancianos.
Cneo Pompeyo acudió rápidamente en su auxilio, pero ante la superioridad de las tropas de César se retiró y dejó a los habitantes de la ciudad abandonados a su suerte. Al final, los cercados no tuvieron más remedio que rendirse, eso sí, a cambio de sus vidas. La ciudad fue tomada el 19 de febrero y allí fue donde los soldados llamaron por primera vez a César Imperator. Señores, ahora entramos en el lugar donde se celebró la batalla. El frente ocupaba, según la historia, entre 5 y 7 kilómetros, y estos campos de olivos que estamos viendo son los mismos que aquella trágica jornada vieron los propios protagonistas. Como ven, son campos ondulados, con pequeñas colinas y algunos llanos. A nuestra derecha, y aunque desde aquí no se vea, está el arroyo Carchena, que fue decisivo a la hora de las armas. Bien, pues hemos llegado. Aquí está el monolito que la Asociación Julio César, con la ayuda de la Diputación de Córdoba, erigió el 17 de marzo del 2011. Y en ese momento, y tras bajar del autocar los componentes del viaje, los guías Francisco Muñoz y Pilar Redondo fueron explicando con detalle los vaivenes de la batalla, siguiendo las páginas del Bellum hispaliense y los lugares físicos que se contemplan in situ. El mismo César perdiendo su sangre por las 2 heridas que le han causado en el fragor del combate y llorando lágrimas de horror y alegría. Llamó la atención especialmente y dio lugar a que los viajeros sacaran sus propias fotos la placa que figura en una de las grandes piedras que componen el monolito y que dice: en recuerdo de Julio César, aquí se celebró la batalla de Munda el 17 de marzo del año 45 a.C. In Farsalia pugnavi pro victoria, in Munda pro vita mea. En Farsalia luché por la victoria, en Munda por mi vida. Amigos, seguidamente visitaremos la Leal Villa de Espejo, sin duda una de las ciudades que más se menciona en la Bellum hispaliense y en la que César tuvo que entrar tras feroces combates contra los pompeyanos. Llegados a Espejo, recibe a la comitiva su actual alcalde, don Florentino Santos, un hombre joven, abierto y simpático que habla de su pueblo con verdadera pasión. Por la hora que ya era, 10:30 de la mañana, los invitados del viaje piloto se encaminan directamente a la plaza de las Calleras, donde la organización ha previsto un desayuno muy especial. Es el momento que aprovecha el cronista oficial de Espejo, don Miguel Ventura, para ilustrar a los visitantes sobre la historia de la Ucubis íbera y romana y la del Espejo actual. Desayuno especial Ucubi. Tostada con batido de aceite de oliva virgen y ajo, huevos fritos y chorizo. Terminado el desayuno, el alcalde sugiere la visita al monumento más emblemático de Espejo, el castillo, y guiados por el cronista oficial, los invitados, caminando a pie por las grandes cuestas que llevan al castillo, visitan detenidamente el monumento. Luego visitan la iglesia de San Bartolomé y algunos edificios emblemáticos de la historia de Espejo. Terminada la visita a Espejo, los turistas suben de nuevo al autocar que conduce con manos maestras el joven Paco Caballero hacia Castro del Río, la tercera parada de la expedición. Siguiendo con nuestro itinerario, el siguiente pueblo que nos encontramos es Castro del Río, del cual no se conoce con exactitud cuál fue su nombre en la antigüedad, aunque no falta quien lo identifique con Soricaria. Durante el Imperio Romano fue una importante fuente de abastecimiento cerealístico, de la que han llegado hasta nuestros días varios silos para almacenamiento de trigo, centeno, cebada y demás cereales. En Castro del Río lo recibe su alcalde, don José Luis Caravaca, y se suma al grupo doña Carmen María Gómez Navajas, la delegada de turismo de la Diputación de Córdoba, que a partir de ese momento sería una más de la comitiva a lo largo del viaje por la ruta. El grupo visita una de las fábricas de muebles de madera de olivo, símbolo de una de las industrias que dan vida al pueblo de hoy. Finalizada la visita a los talleres Muebles de Olivos y Olca, el alcalde y la delegada de turismo, que además es natural de Castro, conducen a la comitiva hacia el centro del pueblo
y van enseñándole los edificios y monumentos hasta llegar al bello edificio que ocupa el ayuntamiento. La Santa María enfila el camino que nos lleva a la cuarta parada de la ruta, o sea, a Baena, la madre del mejor aceite de oliva de toda Andalucía. Su denominación de origen goza ya del máximo prestigio en todo el mundo. Pero Baena además cuenta con un rico patrimonio monumental en el que destaca su antiguo castillo restaurado recientemente y las dos perlas renacentistas engastadas en la Almedina, el convento de Madre de Dios y la iglesia de Santa María la Mayor. Aunque hoy Baena es Torreparedones, la antigua colonia romana que está resurgiendo de las mismas entrañas de la tierra. Y hablar de Baena es también hablar de su famosa Semana Santa, considerada una de las más vistosas y originales de toda España. Los miles de tambores, coliblancos y colinegros que retumban en la madrugada son ya un símbolo de una ciudad principal de la campiña cordobesa. Al llegar a Baena nos recibe su alcalde, don Jesús Rojano Aguilera, la concejala de Cultura, Lola Cristina Mata, y el periodista don Manuel Piedrahita, oriundo de esta tierra, que ha querido recorrer con nosotros todo el camino de la ruta. La primera visita que nos ha preparado el señor alcalde es al Museo Arqueológico, una verdadera joya que visitan turistas llegados de todo el mundo. El encargado de mostrar los tesoros arqueológicos que encierran sus paredes es don Miguel Hidalgo, el mismo que, por cierto, interpretó el papel de General Labieno en el documental que Canal Sur hizo para recordar la batalla de Munda. Y a continuación nos fue mostrando los contenidos de las distintas salas, una colección completísima que abarca desde la panoplia de los guerreros íberos hasta la indumentaria romana imperial, haciendo especial hincapié en las deidades, los esvotos, los utensilios ibéricos y algunos restos del yacimiento de Torreparedones, todo ello desarrollado por don Miguel Hidalgo de manera muy didáctica. Terminada la visita al Museo Arqueológico, llegó la gran sorpresa de la jornada, porque sorpresa fue la comida romana que había organizado la Asociación Julio César, un menú típico de la Roma clásica. Se celebra en la Casa del Monte, situada en la Plaza de la Constitución, justo al lado del ayuntamiento. Pero en ese momento se incorporan las personalidades y autoridades que había invitado a la Delegación de Turismo de la Diputación. Don Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno, don Francisco Luis Córdoba, director del diario Córdoba, doña Mercedes Valverde, directora de los Museos Municipales de Córdoba, don Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre, y los alcaldes y delegados de los 6 pueblos de la ruta. Ofreció la comida don Jesús Rojano, el alcalde de Baena, como anfitrión y máxima autoridad del pueblo. Señores, ya ha llegado la hora de comer, pero antes y mientras don José Luis Rojano García, maître de este bello restaurante, da las órdenes de servir los platos que componen el menú, les vamos a ilustrar. Como pueden ver en la carta que se ha puesto ante cada comensal, denominado por la organización Comida Menú de la Batalla de Munda, Almuerzo Romano Julio César, en resumidas cuentas, Die Convivium, porque así llamaban los romanos a los grandes días de fiestas familiares y políticas. En primer lugar, vamos a degustar el delicioso paté de olivas que lleva el nombre de Séneca, el paté símbolo de la Andalucía aceitera. A continuación probaremos el queso con nueces Nerón, pero no se asusten, que el loco Nerón ya había muerto cuando los gastrónomos romanos inventaron este plato. A continuación vendrán los mejillones Agripina, y no huyan, que Agripina envenenó a su marido el emperador Claudio Conceta. Bueno, pero después podrán ustedes disfrutar de la ensalada Marcial, aquel poeta que decía: ¿cómo no quieres que te huela la oreja si no paras de cuchichearme al oído? Ay, pero estos platos solo son el aperitivo, porque a continuación viene el plato fuerte de la gastronomía romana, el jamón asado Calígula, aunque aquí nuestro experto gastronómico, Gabriel Araceli, nos ha aclarado que en las comidas romanas se alternaban como plato fuerte los asados y los pescados al horno. Según Plutarco, el dictador Sila prefería la lubina y además no podía ser cualquier lubina, sino la que se pescaba en el río Tíber y en las proximidades del puente Milvio, en el que Constantino el Grande salvó el imperio. Señores, y ahora, después de la espléndida comida que nos ha dado el señor alcalde de Baena, nos dirigimos a Nueva Cartella, el pueblo más joven de los que figuran en la ruta que estamos siguiendo.
Nueva Cartella va a cumplir dentro de unos años los 2 siglos desde su fundación por el clérigo Diego Carro, mientras que los demás sobrepasan ya los 2 milenios. Nos recibe su alcalde, don Vicente Tapia. Nueva Cartella es un mar de olivos y el aceite uno de los mejores del mundo. Su término municipal abarca 69,6 kilómetros cuadrados y de las 5.848 hectáreas que lo componen, 5.443 están dedicadas al monocultivo del olivo. Es, como veréis enseguida, un pueblo de calle ancha y casas blancas. Un pueblo en el que, como diría García Lorca cuando lo visitó en 1932, existen más fábricas de aceite que bares. En Nueva Cartella, los viajeros visitan, dirigidos por algunos de sus directivos, la almazara de la cooperativa Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, una de las más modernas de Andalucía. Pero no solo de aceite vive el hombre. Nueva Cartella es también un templo de la gastronomía. Por estas tierras que estamos circulando, también pasaron Julio César, la familia de los Séneca antes de irse a Roma, y hasta Derramán III. Señores, y ahora la siguiente parada, Montilla. Y hablar de Montilla es hablar de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el más ilustre de su hijo y de sus vinos, pero también de su historia. Una historia importante que arranca y llega a su máximo esplendor en la época romana, y sobre todo cuando aquellos 2 ejércitos romanos se enfrentaron en Munda y nació el imperio. Nos recibe en nombre del alcalde don Rafael Llamas, que ha tenido que ausentarse por motivos personales, la concejala de Patrimonio Histórico, doña María Luisa Rojas. En Montilla, el turista puede visitar la Casa del Agua, la Casa del Inca Garcilaso de la Vega, el Teatro y Museo Garnelo, los palacios de los duques de Medinaceli y del Conde de la Cortina, o la iglesia de San Francisco Solano, de San Sebastián, de Santiago, de María Auxiliadora, de San Juan de Dios, o la ermita de San José, de la Paz y de la Sagrada Familia. Hoy, Montilla es conocida en el mundo entero por sus excelentes vinos y especialmente el llamado Pedro Ximénez. La denominación de origen Montilla Moriles es como un certificado de máxima calidad, y bodegas como la de Pérez Barquero, que visitamos hoy, son verdaderos templos del vino. Nos muestra la bodega y los distintos pasos del vino por la barrica y tinaja doña Adela Córdoba, una de las propietarias de la bodega. Después, los viajeros serían invitados en la sala que la dirección llama la sacristía a una merienda inca, con pasteles realizados a base de cacao y coco, y regado con el vino estrella de la casa, el famoso Pedro Ximénez. Como colofón a nuestra ruta, visitaremos Montemayor, cuya situación sobre el monte de mayor elevación del entorno le da a esta villa su nombre propio, así como el sobrenombre de Mirador de la Campiña. Tiene 2 museos importantes, el Museo Arqueológico y el Museo del Vino, que nos muestra el actual alcalde, don Antonio García, y la concejala y diputada, doña Ana María Guijarro. Los orígenes míticos de la villa se remontan a la época tartésica, durante el reinado del monarca Hulo, poderoso rey que mandó edificar los primeros reductos fortificados, que en su honor fueron llamados Hulios, de donde tomó su nombre primigenio. Durante la denominación romana, fue la única ciudad del entorno que permaneció fiel a Julio César, lo cual le proporcionaría al final de la guerra innumerables beneficios. Recibió categoría de municipio, el título por parte de Julio César de Ulia Fidentia, así como el privilegio de acuñar moneda propia, excepción de impuestos y el reforzamiento de los caminos que conducían a Córdoba y Málaga. Después de siglos de opulencia, Ulia pasó al olvido, hasta que en la Baja Edad Media Martín Alfonso obtiene el privilegio de Alfonso XI de poblar un lugar cercano al castillo de Dos Hermanas, antiguo emplazamiento de la época de Derramán III. Al finalizar la visita a los componentes de este viaje piloto por la ruta de la batalla de Munda, la delegada de turismo de la Diputación, los alcaldes de la zona y los representantes de la asociación Julio César brindaron con una copa de Fino Parlamento, uno de los más conocidos de Montemayor. Y al filo de las 10 de la noche, la Santa María se detuvo donde arrancó a las 8:30 de la mañana en los alrededores de la Torre de la Calahorra y el Puente Romano. El viaje piloto por la ruta de la batalla de Munda había terminado, pero a los afortunados primeros viajeros todavía les quedó ganas de hablar de lo bien que lo habían pasado y de las enormes posibilidades turísticas que aportará a Córdoba. ¡Tierra a la vista!